El corredor interoceánico hará realidad un proyecto histórico que data desde el Porfiriato en México. Nos va a traer altos beneficios y va a concretar una idea muy añeja que hemos soñado los mexicanos y que puede traer gran desarrollo a México. Mi nombre es Luis Armando Becerra, este es su canal Visión B, una alternativa de la realidad económica, social y política de México. El día de hoy estoy acompañado por José María Robles. Mucho gusto, audiencia. Alberto Medina. ¿Qué tal? Y vamos a abordar la temática del corredor interoceánico. Como les dije, creo yo, en punto de vista, que es un proyecto transeccional de los más importantes de esta administración, que visto a futuro creo que tiene una gran trascendencia. Si no, a los años vamos a comprobarlo. Pero yo creo que es más, casi me atrevería a afirmar que junto con el Tren Maya es de los proyectos más trascendentes de esta administración. Pero para ver los detalles en qué consisten y qué es lo que implica o qué es el corredor interoceánico, pues Alberto, si quieres empezar con esa temática, adelante. Buenos días, audiencia. Pues el corredor interoceánico es un proyecto que en México se ha estado planeando desde cerca del final del siglo XIX, es decir, desde que Porfirio Díaz era presidente de México, ya contemplaba utilizar el espacio que hay entre Veracruz y Oaxaca para hacer un cruce de mercancías entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Con el tiempo ese proyecto se ha ido, pues, aunque se ha tenido en mente en las administraciones públicas, se ha ido postergando y postergando y postergando. Llegó la revolución, llegaron los gobiernos priistas, y es hasta este momento que el presidente López Obrador lo convierte en una obra fundamental de su sexenio. Ahora mismo son cerca de 300 kilómetros de vía férrea, conectan los puertos de Coatzacoalcos con el puerto de Salinas Cruz en Oaxaca. Se tiene contemplado que se conecte junto con el Tren Maya, que también ya está a punto de ser terminado, y pues es un proyecto muy importante porque va a hacer realidad esa idea, pues esa idea que tenía en aquel entonces la administración pública, la hacienda, sobre cómo se podía explotar esa región. Se va a hacer realidad por fin. Y yo considero que es una gran alternativa que se va a dar a futuro contra otras opciones como el canal de Panamá, el canal de Suez. ¿Cómo ves la perspectiva tú, José María, en este aspecto? Pues sin duda un proyecto de lo más interesante. Si bien se ha hablado mucho del tema, hasta ahora se ha traído a la realidad. Me parece que tenemos geográficamente una oportunidad enorme. Tenemos por un lado al Golfo de México, al Océano Atlántico y al Océano Pacífico, cosa que nunca habíamos aprovechado hasta ahora. Suena un poco irreal, pero sin duda algo que viene a aumentar la visibilidad y la importancia de un proyecto como este es la coyuntura internacional. Están sucediendo cosas a nivel internacional que están generando una mayor visibilidad de este proyecto. Y hay que decirlo porque si bien este sexenio, perdón, ha tenido proyectos que han tenido visibilidad buena, mala. Este es uno de los proyectos de los que menos se había hablado hasta este momento. ¿Por qué? Hay que decir que uno de los corredores internacionales más importantes, que es el canal de Suez, se está viendo afectado. Se habla de que por ahí pasa alrededor del 20% del comercio mundial. Entonces, a la par está sucediendo en el canal de Panamá una sequía generalizada en la región que también nos afecta a nosotros como mexicanos. Y se pasó por la sequía, no puede entrar buque de una alta carga. Entonces pasaron de 100 buques a algo así como 30 buques en estos últimos días. ¿Por día? Por día. Okay. Entonces, se está hablando de la importancia internacional que va a tener el Istmo de Tehuantepec y sin duda una importancia nacional histórica. Pues. Sí, podríamos hablar de que va a ser el proyecto del sexenio. Me parece que sí. Fíjate que viéndolo en esa perspectiva,
pues la suerte nos favorece en ese sentido, Sí, porque es un totalmente. proyecto... No hay una forma de poder prever esto, estos pues, o eventos. sea, desde que en esta administración se tomó la iniciativa de decir vamos a hacer realidad ese sueño, pues no se sabía que el canal de Panamá iba a enfrentar una crisis o por la Exactamente. sequía, o que el canal de Suez iba a tener problemas por el Por movimiento de los hutíes. hutíes, de secuestrar barcos, etcétera. Entonces, pero pues en ese caso la suerte y la geopolítica nos está ayudando, pero creo que yo viéndolo así de ese punto de vista y conociendo que se están licitando alrededor de las vías férreas de este corredor interoceánico, Muy importante. parques industriales, o sea, y si eso lo juntamos con todo el proceso del nearshoring, quiere decir que se va a venir una oleada de inversiones Sí. que va Potencial a potenciar ese corredor. Entonces yo pienso que a los años, viendo esto en perspectiva, va a ser un polo de desarrollo para toda esa región que pues históricamente sabemos que está rezagada, marginada, Sí, rezagada. Entonces, qué bueno por ellos. O sea, somos mexicanos finalmente. O sea, no podemos vivir un México que dentro de él tenga gran desigualdad entre el norte y el sureste o el sur. Entonces yo creo que ese tipo de proyectos de gran calado, como es el corredor interoceánico y el Tren Maya, ya era de justicia social que tuvieran proyectos y de hay que ese decirlo, tipo. proyectos como ese vienen con un desarrollo lineal. No solo se va a hablar del Istmo de Tehuantepec, van a crecer los servicios, van a crecer los transportes, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda... Fíjate que junto con eso, yo estaba viendo las cifras de la inversión extranjera directa que arribó a México el año pasado, o sea, todo el 2023, y bueno, ya se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Economía y pues, oh sorpresa, creció la inversión extranjera directa en una cantidad importante. De acuerdo a ese reporte, la inversión extranjera que llegó a México son 36.058 millones de dólares. Y va a seguir Y aumentando. va a seguir. Esa cifra, así de manera bruta, tiene un aumento cerca del 2.5% respecto al 2022. Pero ya analizándola, si le quitáramos todo aquello que le llaman inversión operativa, como que ya estaba programada desde el año anterior, le quitamos toda la inversión que era como ya muy de la dinámica que ya tenía que hacerse, hay una inversión, ya le quitamos ese efecto a ese monto y el incremento de ese respecto al 2022 es del 27%. O sea, quiere decir que la inversión que está llegando producto de la nueva perspectiva, de las nuevas condiciones, es ese 27%. Entonces es un incremento importante. Ahora, ¿a dónde está llegando esa inversión extranjera directa? ¿O a dónde llegó? Sí, pues no, pues a la línea fronteriza. A la línea fronteriza, ya está llegando en los patios, en esas áreas que se están licitando. Ya hay muchas empresas corporativos globales que están apostándole al corredor interoceánico. Y no se diga si piensas en China, piensas en Alemania, inclusive nos sorprendieron. Si yo miro esos 36.000 millones por origen, o sea, ¿de dónde viene? Más o menos de acuerdo a los datos, el 38% viene de Estados Unidos, pero la sorpresa viene en el número 2. España ocupa el número 2. O sea, la inversión española que no estaba en el mapa. Entonces los españoles están viendo algo en México que pues no habíamos contemplado nosotros, o sea, o no habíamos pensado de esa manera. España ocupa el segundo lugar en inversión extranjera directa, luego le sigue Canadá, le sigue Japón y le sigue Alemania. Fíjate que China no está, y China ya sabemos de lo que se trata. Entonces, quiere decir que esta inversión extranjera está llegando porque, bueno, ¿qué es lo que miran? Un buen clima para los negocios, miran estabilidad macroeconómica. Todo lo contrario que se pensaba cuando llegó este nuevo gobierno. Dijeron, oye, este gobierno va al socialismo, va al comunismo, va a acabar la propiedad privada, se va a hacer como Venezuela, como Cuba. No, al contrario. No, hay que decirlo, hay muy buenos incentivos fiscales. Incentivos fiscales. Ahí, me parece, IVA cero y
impuesto sobre la renta. Impuestos sobre la Sobre la renta. Y hay algo de Créditos fiscales también. Créditos no otorgados. fiscales. Inclusive yo pensaría que en algún Son momento 6 dado, años, me parece. que en algún momento dado pudiera alrededor del corredor interoceánico volverse una zona económica especial. Sí, Sí. sin duda. O sea, porque ese concepto, por ejemplo, vemos en países donde existen las zonas económicas especiales, cómo se da el desarrollo. Veamos la frontera, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, cómo hay una zona económica especial ahí y el comercio fluye por todas partes. Entonces, no estaría mal. Ahora, ¿a qué sectores está llegando la inversión extranjera directa? Pues según los datos, está llegando al transporte, al equipo de transporte, a metalurgia, a bebidas y tabaco, a la química, a cómputo, a la industria plástica. Hay licitaciones de semiconductores. Semiconductores. En turismo. O sea, quiere decir que el corredor interoceánico, digamos, está en una coyuntura muy favorable. Pues, por un lado, la inversión extranjera directa, que está incrementándose, porque está viendo algo ahí interesante. Por otro lado está lo de Panamá, el problema del canal de Panamá. Y por otro lado está el canal de Suez. Entonces hay tres cosas que apuntalan muy bien, que soportan muy bien el desarrollo del corredor interoceánico. Creo que esa es la trascendencia y por eso yo me inclino en decir que este va a ser un proyecto realmente transeccional que va a sentar las bases del desarrollo del sureste mexicano. La industrialización. La industrialización soñada que Sí, tenemos. sí. O sea, entonces, ¿o tú qué piensas del nearshoring, por ejemplo? Pues sí, va a ser un plan transaccional que va a aportar mucho en la región, pero a mí me gusta más verlo desde el punto de la justicia social que va a aportar Ok, ahí. Es sí. una región que históricamente siempre ha estado marginada. Los gobiernos que hemos tenido desde que se estabilizó el país después de la revolución se han fijado más en la frontera norte y esa región pues nunca la han visto. Si acaso el proyecto más importante que han tenido desde entonces fue el complejo petrolero de Cantarell, pero simplemente eso, porque el complejo petrolero se construyó en Campeche, pero realmente ni una parte de esa región se vio beneficiada por eso. Todas las ganancias, los excedentes, se vinieron a invertir en el norte. Entonces, me parece muy bonito ver que se está dando un énfasis por fin que tanto se merece la región, porque ya está demasiado rezagada y atrasada con respecto a otros estados. Y fíjate que lo que tú señalas tiene mucha razón. Injustamente, si lo vemos desde el punto de vista del petróleo, ¿quién aporta el petróleo para el país? ¿Del sur? El sur. Campeche, Tabasco. Y el sur de es Veracruz. la zona que históricamente ha estado más subdesarrollada. Entonces quiere decir que ya hasta por justicia social les correspondía Sí, No, un y hay que desarrollo. decirlo, geográficamente es una zona perfecta para Claro. desarrollar eso. Oye, o sea, recursos naturales buenísimos, mucha agua, mucha selva, mucha fauna, ¿Dónde construir? inclusive el metro, me estaba diciendo la otra vez un constructor, que el metro cuadrado de tierra es mucho más barata en el sureste que aquí. O sea, excepto, claro, los polos turísticos como Cancún, pero en general, ya cuando comparas cosas generales, es mucho más barato el metro cuadrado de tierra allá que acá. ¿Por qué? Pues lógicamente por eso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y cuando le embonamos esto con el nearshoring, porque acordémonos que la perspectiva del comercio global, a como está ahorita, si algo nos dejó de lección el COVID en este aspecto, en la parte económica, es que los grandes corporativos globales no quieren estar a expensas de la logística de China, por ejemplo. O sea, lo que nos demostró el COVID en esa parte es que cuando se cerró por cuestiones de salud, ¿sí? Entonces, obviamente sus cadenas de proveeduría se cerraron. Entonces ellos no podían vender, no podían completar el producto para abastecer el mercado de Occidente. Entonces, ¿qué dijeron? No, señores, no podemos estar sujetos a China, porque el otro día había una cifra que las tarifas de los buques de carga de China hacia Occidente son los que se incrementaron, no sé, como el 700%. O sea, muchísimo, muchísimo. Entonces quiere decir que pues ese simple hecho los está poniendo en desventaja a los corporativos de Occidente. Y ahí surge la relocalización. Surge decir, oye, pues no. Me sale más barato poner mi empresa, cerca. Y obviamente en esa coyuntura México tiene un entorno muy favorable. Es más, de hecho yo diría que en esa perspectiva México
Haz de cuenta que está en la coyuntura como cuando se descubrió el petróleo en México. O sea, tiene una posibilidad de aprovechar el nearshoring y volverse una potencia. Sí, se habla, por ejemplo, es que no estamos aprovechando, es un proceso. Sí. Va a ser un proceso largo, paulatino, y se están preparando, se están sentando las bases. Por ejemplo, el Istmo me parece una gran base para un desarrollo prolongado de un nearshoring en México. Yo creo que sí, y ojalá ya en la parte local que Sinaloa no se quede fuera de esas posibilidades. Ojalá que se logre una visión del noroeste del país, donde se incluya Sonora, Sinaloa, Nayarit, Las Bajas, y que haya un proyecto de desarrollo, hasta donde entiendo. Han tratado de coordinarse los ejecutivos estatales, o sea, los gobernadores, para integrar un plan de desarrollo de la región noroeste. Y ojalá que se logre, ojalá que avancemos. Mar de Cortés, que le llaman los gobernadores de Sonora, Sinaloa, Baja y Baja Sur. Y de hecho, qué bueno que lo comenta, porque sí hay un plan para el desarrollo del noroeste del país. Dentro de la remodelación de las vías de tren en México, se tiene contemplado que la ruta del Pacífico, que es la de México, la de Sinaloa especialmente, pues se vea beneficiada para que abarque trenes de pasajeros, pero también que aumente su capacidad con respecto a los trenes de carga. Tenemos una posición pues privilegiada, conexión con Sonora y directamente a la frontera con Arizona. Entonces sí estamos ahí contemplados. Pues ojalá que hacemos votos por eso, porque también ya como región, como estado, nos merecemos un mayor desarrollo industrial. Y digamos, de forma natural, nuestra vocación es apostarle a la agroindustria. O sea, decir, ya somos agrícolas, le hemos desarrollado mucho la agricultura comercial, pero falta darle el salto a la agroindustria. O sea, vamos industrializando lo que nos da la tierra y el mar. Vamos agregándole valor a eso que somos buenos para producir. O sea, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Maseca no está, la empresa Maseca, por qué no está en Culiacán o en Sinaloa? Sí. ¿Por qué la empresa Minsa no está aquí? ¿Por qué aquí producimos las 6 millones de toneladas de maíz? Te los tenemos que mandar a Monterrey para que lo procesen. O sea, imagínate el costo logístico de mandarlo. O sea, yo pienso que Sinaloa, al menos en algunos cultivos, pudiera tener una marca, aunque es un commodity, podría tener una marca, por ejemplo, del maíz, que hubiera una marca Maíz Sinaloa y que lo transformáramos aquí en harina de maíz para abastecer a todo México y al mundo de ese producto. Creo yo que hay posibilidades. Somos deficitarios. Además. Bueno, ya por tiempo vamos a dejar las cosas hasta acá. Obviamente el tema da para más, podemos seguir abordando las temáticas. Le agradecemos al gentil auditorio que nos sintoniza. Le pedimos ahí que nos favorezca con su dedito hacia arriba, con la campanita, y que nos siga recomendando como canal. Estamos trabajando para ustedes, estamos tratando por temáticas que creo que son de interés, pero igual, si usted que nos sintoniza, que nos mira, que nos ve ahí por YouTube o a las demás redes sociales, tiene alguna sugerencia, es bienvenida. Entonces, la dejamos hasta aquí. Hasta luego. Gracias a Dios. Adiós, producción. Adiós, producción.